Hola, bienvenidos al módulo número 2. Vamos a hablar acerca de Sara. Cuando hablamos de Sara, tenemos que mencionar a Abraham. Él era el padre de una gran nación que sería testigo en el mundo. Esa nación, Israel, estaría formalmente comprometida con Jehová. A través de ellos, la verdad se mantendría viva y preservada a la perpetuidad. La escritura dice que los oráculos de Dios les fueron entregados a ellos. Romanos 3:2. Y en otras palabras, de la nación que se formaría a partir de Abraham se levantarían profetas. Por medio de ellos entregarían las escrituras a la humanidad. Dios viviría en medio de ellos y pondría ahí su santuario. De su linaje se levantaría un libertador, el Mesías, y en todas las naciones del mundo serían benditas. Génesis 18:18. Sara, por cierto, tenía un papel fundamental en este plan. Abraham nunca llegaría a ser el patriarca de una gran nación si en ello Sara primero no era madre. Sara estaba consciente de las promesas del Señor, pero a veces dudaba de esas promesas en la medida que permanecía sin hijos. No obstante, la impresión de que todo dependía de ella debe haberla presionado como una gran carga sobre sus hombros. Al parecer Dios le habló a Abraham, cuando todavía era un hombre joven que vivía en Ur, diciéndole: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Abraham obedeció y en Hebreos 11:8 expresamente lo elogia por su obediencia, por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero el viaje era largo y lento. Parecía que Abraham no se separó de inmediato de su familia y de la casa de su padre. En vez de eso, llevó a su padre consigo. Es posible que al principio se haya sentido algo resinente a cortar de inmediato los lazos familiares. De hecho, por el modo como la escritura relata la primera etapa del movimiento desde Ur de los caldeos, pareciera que el padre de Abraham, Taré, todavía estaba actuando como cabeza de toda la familia. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera mujer, de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Génesis 11:31. Evidentemente Taré estaba todavía a cargo. La escritura lo presenta como el jefe del viaje con Abraham, Sara y Lot tras él. Pero la primera etapa del viaje los llevó hasta Harán, aproximadamente unos 1100 kilómetros hacia el noroeste, siguiendo el curso de Éufrates. Quizás Taré era demasiado viejo para seguir viajando. No sabemos cuánto tiempo Abraham y Sara se quedaron en Harán, pero no continuaron sino hasta que murió Taré. Algún tiempo después, las escrituras dicen que Taré tenía más de 200 años cuando murió, y Abraham era de 75, cuando finalmente partió de Harán hacia la tierra prometida. Eso quiere decir que Sara tenía 65, justo a la edad en que la mayoría de las personas piensa que es la ideal para jubilarse. Sara de ninguna manera era joven, ni siquiera para el esquema de la era patriarcal, cuando las personas vivían mucho más tiempo y permanecían ágiles, sanos y vigorosos. Aún pasados los 60, la vida de una nómada podía ser difícil, pero alguien de 65 y sin embargo no hay ninguna señal de ella, se mostrará resinente a la mala voluntad para ir con Abraham, a una tierra que ninguno de ellos había visto jamás. De hecho, lo que sabemos de Sara nos indica que lejos de quejarse fue con Abraham con entusiasmo, ansiosa y gozosamente, era absoluta y totalmente devota de su marido. Sabiendo que Dios quería hacerlo padre de una gran nación, su mayor anhelo era dar a luz al niño que pondría en acción todo ese proceso. Al dejar Harán después de enterrar a su padre, Abraham aún tenía una enorme caravana. La escritura nos dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12:5.
Este relato sugiere que la etapa final del viaje para Canaán fue sin interrupciones. Fueron aproximadamente 563 kilómetros a pie, más de 1600 kilómetros desde Ur, con una caravana grande, avanzando entre 8 y 10 millas como promedio diario. El viaje entre Harán y Canaán debe haber durado aproximadamente unas 6 o 7 semanas. Al parecer, Abraham no se detuvo sino hasta haber llegado a Betel, un área fértil con abundantes manantiales. Su primer acto ahí fue levantar un altar de piedra. En ese momento el Señor se le apareció, amplió su promesa original, añadiendo que daría toda la tierra que lo rodeaba a sus descendientes, y aunque Abraham y Sara permanecieron como nómades y errantes por el resto de sus días, este lugar y altar representó su ancla. Este fue el mismo lugar donde su nieto Jacob sería visitado por Jehová después, y donde tuvo el famoso sueño con una escalera que llegaba hasta el cielo. Pero las circunstancias forzaron a Abraham a seguirse moviendo hacia el sur. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Por qué era grande el hambre en la tierra? Génesis 12:10. Allí fue donde por primera vez Abraham trató de hacer pasar a Sara como su hermana. Hizo esto por temor de que si el faraón sabía que ella era su esposa, lo mataría para obtener a Sara. Aquí vaciló la gran fe de Abraham. Sucumbió por medio a los hombres. Si él hubiera simplemente confiado en Dios, el Señor habría protegido a Sara, como lo hizo de todos modos. Pero la Escritura dice que aún antes de entrar a Egipto, Abraham discutió con Sara sobre los peligros de este lugar para un hombre con una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirás, su mujer es y me matarán, y a mí te reservarán la vida, le dijo. Génesis 12:12. Y así, ante la sugerencia de Abraham, ella aceptó pasar como su hermana. Los motivos de Abraham fueron egoístas y cobardes, y la escena refleja una seria debilidad en su fe. Pero la dedicación de Sara para con su marido es no obstante loable y Dios la honró por eso. Los guardias la vieron, le advirtieron al faraón de su presencia y le llevaron al palacio. La escritura dice que el faraón demostró favor por su hermano, Abraham, causa de Sara, prodigándole ganados al parecer con la expectativa de pedir su mano en matrimonio. Versículo 16. Mientras tanto, por la providencia de Dios, el faraón no la violó. Versículo 19. Y para asegurarse que no lo hiciera, el Señor hirió su casa con grandes plagas. Versículo 17. En otras palabras, la redención del pecado y los medios de salvación del juicio divino eran partes y fondo de la promesa. Gálatas 3:8, 16, 17. Sara comprendió esa promesa de acuerdo con la escritura, lo creyó. Este es un poco acerca de la historia de Sara. Por favor, ir a su libro electrónico, ahí podremos aprender más acerca de la vida de Sara. Dios los bendiga.